Hola, hola. Bueno, ya estamos en directo. Vamos a ir con nuestro encuentro 12º de constelaciones familiares. Y vamos a comenzar tocando un tema muy bueno, muy importante, de que Bert Hellinger habló mucho y que quizá nos olvidamos si no tenemos en cuenta, que es la vastedad. ¿Qué es lo vasto, no? Lo vasto es algo más grande. Él hablaba de algo más grande, ¿no? Como que estamos todos en manos de algo más grande, ¿no? Muchos problemas surgen porque nos aferramos a lo cercano y a lo estrecho. Cuando miramos nuestros problemas o miramos a los problemas en una relación o cualquier tipo de problemas, a menudo en nuestra mirada incluimos solo lo estrecho, lo cercano, lo obvio, y todo el entorno que es parte del problema se nos escapa, ¿no? No podemos tener esa mirada grande, total, holística, ¿no? Del asunto. Siempre nos quedamos atrapados en lo específico. Eh, Sin embargo, lo estrecho y lo cercano tienen su importancia y su fuerza solo en conexión con aquello que lo supera. Por lo tanto, en general la solución pasa por salirnos de lo estrecho y lo cercano y movernos hacia lo más lejano, lo vasto. Entonces, en lugar de mirarnos a nosotros mismos, por ejemplo, a nuestros deseos y a lo que nosotros consideramos nuestros problemas o nuestras heridas o nuestros traumas, miramos a nuestro sistema. De repente estamos enlazados a otra cosa, estamos unidos a muchas cosas. Así, aquello que nosotros quizás vivimos como algo difícil o algo que nos hace sufrir, tiene su lugar en eso más grande. También debemos mirar no solo al sistema, sino más allá del sistema, a lo más grande, ¿no? Y abrirnos a eso. Entonces, aquello que quizás en nuestro sistema, en nuestra familia, nos parece irresoluble, puede llegar a encontrar un camino libre. Existe la psicoterapia que se dedica predominantemente al individuo, por ejemplo, a sus sentimientos. Quizás todo se va desmembrando y a pesar de todo el individuo no logra superarse. Y luego existe una terapia, como la llamó él, familiar, también que incluye un campo más grande. Ella puede brindar soluciones que en la terapia individual no son posibles. Pero no obstante, dice Hellinger, a pesar de esto, la terapia familiar sigue siendo limitada. Uno puede ir más allá de la terapia familiar y dirigirse a algo más grande. Eso se hace posible mediante los movimientos del alma, cuando uno se entrega a ellos, porque estos movimientos siempre están dirigidos o se dirigen a algo más grande. Bien. Si observamos el mundo, podemos mirarlo en su diversidad, cómo todo se va individualizando. Cada cosa es de manera individual y cómo a menudo eso individual se opone, se contradice, incluso lucha entre sí. Pero todo eso individual en el fondo se basa en un uno con mayúscula, que lo sostiene todo. De ese todo, de ese uno en las profundidades, la pluralidad y la diversidad, extraen su suerte, su propia singularidad. Lo que puede contribuir para el todo es alimentado por ese manantial en las profundidades.
podemos dirigir nuestra percepción hacia lo individual y al hacerlo, o sea, enfocarme solo en lo específico, se nos pierde el todo. Pero cuando yo me concentro en el uno con mayúscula, a menudo excluimos lo otro, o lo negamos, o incluso lo desmentimos. En este caso estamos enajenados de aquello que sostiene todo. También podemos enfocarnos en la diversidad, pero de manera de no concentrarnos en la diversidad, sino percibiéndola casi simultáneamente como un todo. Aplicando esa percepción nos reunimos en nuestro centro y a través de ese centro con el centro de la existencia. Al lograr esa conexión tenemos la misma relación con toda esa diversidad, una misma relación de respeto, de consideración y de coraje, de manera que podamos tomarlo en nuestro interior con toda su multiplicidad y su diversidad hasta que confluya en nuestro centro. Cuando miramos las cosas tal como son, eso nos puede parecer fácil. Pero cuando miramos las relaciones entre las personas y a sus diferentes necesidades, a sus rumbos diferentes, cuando observamos los opuestos y nos exponemos a ellos, a menudo nos sentimos amenazados, inseguros, y sentimos un profundo dolor, como que algo no funcionara. Y fíjense en que nosotros, ¿no? En las constelaciones lo que hacemos es justamente querer mejorar ciertos individuos, ¿no? En estas relaciones en las que yo estoy enfocado en que quiero sanar a mi hijo, quiero sanar a mi padre, quiero sanar a mi madre, quiero sanar a esto, estamos como en la superficie. Estamos guiados por la diferenciación entre el bien y el mal. Y eso no me habla de lo que está en las profundidades. La diferenciación entre el bien y el mal es algo que solamente actúa en las relaciones humanas. Y la razón es que la diferenciación entre bien y mal cumple una única función. Esa función es que nos une a nuestra familia. Y dice, esta es mi familia, nosotros somos así, somos estos. Y nos marca un límite con otros grupos y otras familias. La diferenciación entre bien y mal se pone de manifiesto en la conciencia tranquila o la mala conciencia. Tenemos una conciencia tranquila o buena, dice Hellinger, ¿no? Cuando sentimos que pertenecemos a nuestra familia. Y tenemos una mala conciencia cuando debemos temer que por nuestra conducta nos hemos jugado nuestra pertenencia, ¿no? Porque en la mala conciencia es esa que me dice que yo no pertenezco. Creemos que ponemos en peligro la pertenencia a nuestra familia cuando reconocemos como igualmente buenas y equivalentes a todas las otras familias, los otros grupos, religiones, culturas. Cuando hacemos eso estamos unidos con la profundidad de la existencia. Por lo tanto, para estar unidos en lo profundo, con lo esencial, debemos despedirnos de la influencia de esa conciencia en relación a la diferenciación entre bien y mal. Si logramos esta despedida, si por lo menos en ocasiones podemos soltarla, si nos reunimos en nuestro centro, entonces desde ese centro, desde la profundidad, emerge otra cosa que nos sostiene. Un movimiento del alma que anula la diferenciación y que reconcilia las contradicciones y los opuestos. Va mucho más allá de lo que hasta el momento salió a la luz a través de una constelación familiar.
Así que, si yo me permito ser guiado por algo, no tengo ni idea de lo que resultará. Y me siento como alguien a través de quien fluye un agua que viene de lejos y que sigue su camino hacia lo lejos. Me mantengo permeable. Por esa razón yo mismo no participo. La fuente no participa del agua. El agua solo la atraviesa. Pero preguntémonos, ¿cómo se hace para lograr esa actitud? Tengo que permanecer sin intención. ¿Podemos permanecer ante la vida, en un sí profundo a la vida, sin intención? O cuando yo voy a hacer una constelación familiar, lo primero que hago es justamente tener una intención. Yo voy a constelar para lograr esto, me digo. Eso no fue lo que enseñó Bert Hellinger. El agua que corre a través de la fuente no tiene intención alguna, no tiene una meta, y sin embargo llega a los campos, da frutos y finalmente desemboca en el mar. Por eso la falta de intención es la condición previa para este trabajo. No tener intención solo lo logra aquel que ha abandonado sus conceptos sobre bien y mal. No lucha ni por el bien ni por el mal, por ninguno de los dos. Está de acuerdo con todo lo que es. Está de acuerdo con la vida. Está de acuerdo con la muerte. Está de acuerdo con la felicidad y también está de acuerdo con el sufrimiento, con la paz y con la guerra. Al ser tan permeable hay algo que se acomoda para el bien sin su intervención. Ya esta actitud de sin intención la vienen describiendo muchos filósofos hace mucho tiempo, perdón, como el famoso Lao Tse, ¿no? Muchos grandes filósofos también muestran esta filosofía. Pero curiosamente, no los grandes fundadores de religiones, porque las religiones siempre llevan a la guerra. La falta de intención, que busca estar en sintonía con la ley del mundo, con los órdenes profundos, la que confía en los movimientos profundos del alma, del gran alma, está al servicio de la paz y del amor. ¿Es lo mismo escuchar y mirar? ¿Hay alguna diferencia? Lo que actúa en la conciencia en gran medida se basa en lo que uno ha escuchado. Por ejemplo, hay muchos conceptos sobre valores o también reglas o testimonios acerca de lo religioso que provienen de lo transmitido oralmente. Basado en lo que uno escucha, surge una imagen interna y ella luego actúa como si fuera una conciencia. Veamos un ejemplo. Un psicoanalista fue a ver a un amigo y le dijo: ¿sabes algo acerca de las obsesiones? Sí, dijo el amigo. Quizás, pero en tu caso, ¿de qué se trata? Y el otro contestó: hace un tiempo fui con mi mujer a ver una adivina, quien le dijo que ella estaba poseída por el demonio. ¿Qué debo hacer ahora? Y el amigo dijo: quien acude a una persona así debe asumir las consecuencias, porque ahora tú realmente estás obsesionado, estás poseído, pero por una imagen interior, y no es fácil liberarse de ella. De esta manera, mediante lo que se escucha,
y lo transmitido oralmente se forma un concepto, desligado de la percepción de la realidad que se puede percibir. Curiosamente, este concepto repentinamente actúa como creando una obligación. Y cuando abandono este concepto lo vivo como una traición y una deslealtad. Qué notable, porque en realidad solo haría falta mirar y limitarse a aquello que se percibe. Nada más. Eso es lo que hacen las constelaciones familiares. No se basan en conceptos. Hola Nubia, bienvenida. No se basan en teorías, en lo que escucho, porque el otro me dijo, no. Se basa en mirar, mirar. Claro, es muy difícil mirar, porque esta actitud requiere mucha humildad. Es una mirada que no tiene nada que ver con mis conceptos, ¿no? Y esa es la que nos cuesta tanto. Tengo que ser modesto, dice Hellinger. Algunos terapeutas se comportan así. Escuchan y confían en lo que se les dice. El cuento, ¿no? Sin mirar lo que ocurre frente a sus ojos y en la familia del paciente o del cliente. Así quizás la terapia trata algo que ni siquiera existe porque se refiere a una imagen que surgió a partir de conceptos y de interpretaciones. Restringirse a la percepción es una renuncia grande. Con ello estoy renunciando a la libertad de modelar al mundo arbitrariamente. Pero es curioso que justamente esa autolimitación me da la libertad de actuar y de actuar correctamente. No vale lo mismo cuando confío en lo que escucho y lo que se me transmite. En estos casos solo lo que hago es crearme imágenes y mi aptitud o mi libertad para actuar es muy limitada. Qué claro esto, ¿no? Fíjense en que nosotros solamente confiamos en lo que otro me dice, lo que otros hacen, porque a ellos les da resultado. Miro una serie en Netflix y entonces como ahí dice, y ahí muestran eso, entonces ahora creo en eso. ¿Y qué miro? ¿Qué miro yo? Entonces, ahí surge algo que Hellinger también habla mucho, que es la comprensión y la acción. Hola Aurora, bienvenida. Aquel que tiene una comprensión con referencia a la solución posible o pendiente, no debe actuar de inmediato. Eso es peligroso. Si, por ejemplo, durante una constelación se pone de manifiesto que los hijos deben ir con el padre o deben ir con la madre, lo que sea, no debe procederse de inmediato, porque si no quizás uno está enajenado de sí mismo. Lo que aquí ocurre en la constelación no le es ajeno al cliente, ya que es algo en donde él mismo también actúa. Ahí surge una imagen y ahora esa imagen primero debe penetrar en el alma. Primero uno permite que actúe en el alma y eso puede llevar mucho tiempo. Después de cierto tiempo, repentinamente queda en claro cuál es la acción correcta. Se toma la imagen en el alma y se le permite que allí actúe y se despliegue hasta encontrar la solución correcta, la definitiva. Repentinamente uno percibe muy claramente, llegó el momento de actuar. En ese instante uno actúa, no antes, porque si no quizás uno estaría actuando fuera de sí, sin conexión con la imagen,
porque todavía no tuvo oportunidad de actuar en el alma. Es posible que pasen meses antes de que se reúna la fuerza necesaria para actuar, incluso sabiendo qué es lo correcto, ¿no? Por eso cuando nosotros hacemos una constelación, es muy normal, ¿no?, que enseguida nos vamos a la cabeza y empezamos a interpretar y analizar la constelación. O voy a una terapia de constelación individual y termina la constelación, donde se me muestra la solución y el cliente pregunta, pero ahora con esto, ¿entonces ya se me va a arreglar todo? No entendimos nada en absoluto de lo que era la constelación, ¿no? Yo lo único que quiero es que pase lo que yo quiero. Y así es en todo, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no?, de una participante, una mujer, que pregunta: ¿hasta qué punto usted como terapeuta tiene también un efecto sugestivo sobre las personas configuradas? Tengo la sensación de que usted ejerce una influencia sobre las personas y también sobre sus sentimientos, la manera en que ellas perciben la situación, y que quizás incluso su concepto se les transmite y que luego ellas buscan corresponder a ese concepto, aunque sea inconscientemente. ¿Qué opina? Es una responsabilidad enorme que tiene usted como terapeuta. Eso le pregunta a esta participante femenina a Bert Hellinger, ¿no? Se ve que en una constelación, ¿no? Y Hellinger responde: voy a traer un ejemplo opuesto a eso que tú dices. Si yo titubeo y dudo, también se transmite eso. La pregunta es, ¿qué es mejor? Por lo tanto, cuando trabajo debo confiar en el otro. Por el otro lado, el terapeuta no debe ignorar su percepción. Al presentarse una percepción inmediata se da una experiencia importante. Cuando una persona percibe algo y a continuación presenta una duda o una objeción, aunque solo sea internamente, esa percepción desaparece. La percepción no se aguanta ni la objeción ni la observación. Y fíjense en que nosotros vivimos objetando y opinando, inclusive cuando vamos a constelar. Hay algo más, dice Hellinger, para tener en cuenta. Cuando yo trabajo en grupo, trabajo junto con los demás participantes. Y trabajo con respeto y amor por los clientes. Y con amor hacia la solución. Yo confío en que el trabajo mancomunado de todos lleve hacia una buena solución. Yo debería ser capaz de influenciar a todo el grupo sugestivamente como para obtener semejante falsificación. Sin embargo, su pregunta comprueba que aquí muchos de los participantes son independientes y autónomos. Si yo me equivoqué o cometí un error, otra persona lo nota y lo compensa. Es decir, que yo no confío únicamente en mi propia percepción, sino también en la percepción de los otros, que junto conmigo presencian el mismo acontecimiento y lo miran. ¿No? Qué buena respuesta, ¿no? Hola, Ángel. Saludos. Y ahora vamos a ver estos modelos de pensamiento y modelos de destino que hablaba en sus libros este famoso Rupert, que sigue estando, ¿no?, vivo, ¿no?, pero en sus libros habla de esto, Rupert Sheldrake, que describe las características y los efectos de campos morfogenéticos, o sea, campos de poder que fijan determinadas estructuras. Dice Hellinger que Rupert Sheldrake le dijo que en las constelaciones familiares se puede ver claramente cómo actúan esos campos morfogenéticos. Vieron que hoy en día, como todos estamos imbuidos con esto y embebidos con esto de las constelaciones,
todos sabemos lo que es el campo. Hablamos del campo, no el campo ese de las vacas y que están los terneros y no, ese campo no. Estamos hablando del campo morfogenético, ¿no? Donde están todas esas memorias que pertenecen al sistema, ¿no? Pero Hellinger dice que a veces él se plantea si las observaciones que hace Rupert Sheldrake son válidas en otros ámbitos, ¿no? Si determinados modelos de pensamiento fijan a un grupo y de esta manera tornan más difíciles obtener nuevas comprensiones, y si los procesos de las conductas dentro de una familia no serán también modelos que se dan como consecuencias del campo morfogenético de esa familia. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Si por ejemplo una persona dentro de un sistema se suicida, a veces en la próxima generación también hay alguien que se suicida. Pero no solamente porque quiere seguir al anterior, sino porque hay un modelo. Sheldrake vio que si se forma un cristal nuevo, aún no tiene estructura previa. Si de la misma unión se forma otro cristal, inmediatamente seguía según el modelo del anterior. En ese momento ya hay una memoria acerca de lo anterior. Es decir, que el campo morfogenético tiene una memoria. Por esa razón, existe una gran probabilidad de que el próximo cristal se desarrolle de forma similar al primero. Si esto se repitió varias veces, hay un modelo fijo. De esa manera quizás también haya destinos que se reproducen de manera similar, ¿no? Entonces dice Hellinger que esos modelos hay que interrumpirlos, dice él, ¿no? En reconocer este movimiento del modelo e interrumpirlo requiere mucho valor hacia algo completamente nuevo. Y lograr esa interrupción, dice Hellinger, es una gran obra. La interrupción no se logra simplemente entregándose al río, sino que hay que retirarse. Por eso él habla esto de la retirada, ¿no? En lugar de nadar en el río, uno se retira a la orilla, mira el río hasta detectar lo viejo y reconocer lo nuevo, y luego uno decide qué hacer. Toda familia tiene una memoria. Lo que de ella sale a la luz es un regalo para nosotros, pero eso que sale aún trae adherido la oscuridad y lo oculto de donde provienen. Es decir, que lo esencial permanece oculto para nosotros. Por ejemplo, ¿de dónde y hacia dónde? No solamente permanece oculto, sino también guardado, es decir, sustraído. Por lo tanto, podemos y debemos disponer de ello solo en la medida en que se va mostrando y nos detenemos allí donde se oculta ante nosotros. Eso que sale a la luz, entonces, no nos devela lo oculto y lo guardado, sino que solo nos lo muestra en forma limitada. A menudo nuestras opiniones se corren delante de lo que sale a la luz y de esa manera lo oscurecen, ¿no? Que es el problema que tenemos todos, ¿no? Yo opino, porque el opinar es una gran actividad que ejercemos nosotros continuamente, ¿no? La opinión nos permite permanecer en lo subjetivo, porque toda opinión es subjetiva, nos obliga a lo que no nos es familiar, a lo desacostumbrado y a lo nuevo. Cuando nos centramos durante este trabajo, nos centramos hacia aquello que permanece oculto detrás de lo que quiere salir a la luz. Es decir, no solo nos entregamos a aquello que sale a la luz, sino que nos entregamos a sí mismo a lo que permanece oculto y a todo aquello que ha aparecido y luego vuelve a sumergirse. Por esa razón estamos en sintonía con los dos movimientos
y fluimos con ambos. Este trabajo permite que aparezca lo esencial y por lo tanto no está limitado a lo que aparece en primer plano, por ejemplo, la sanación de una enfermedad. Por eso es mucho más que una simple psicoterapia. Bien. Y ahora viene Hellinger, ¿no? Diciéndole, ¿no?, a los participantes ahí: un maestro nunca fue un discípulo, y un discípulo nunca se volverá un maestro. ¿Saben por qué? El maestro mira, por eso no necesita estudiar. El discípulo aprende, por eso no mira. Otra vez estamos con lo del mirar. Fíjense en que el mirar, bueno, vieron que yo siempre hablo del mirar. Esto lo aprendí de Antonio Blay y para mí es fundamental en mi experiencia, ¿no? Porque nosotros lo único que hacemos es acá analizar, racionar. Y el mirar no tiene nada que ver con lo intelectual, tiene que ver con algo que viene de más allá, ¿no? Muy profundo. Es una mirada ecuánime, ¿no? Y el participante de los que estaban ahí escuchando dice: eso es una broma. Y Hellinger dice: eso lo dice un necio. Y el participante dice: lo que tú has dicho contradice muchas escuelas espirituales. Y Hellinger dice: eso me importa muy poco. Y el participante dice: yo no he dicho que te importe, sino que contradice muchas escuelas, dice el participante. Y Hellinger dice: soy consciente de ello, pero si miras a los discípulos, muchos son una vergüenza para el maestro. Profundo esto, ¿eh? Bien. No es posible acortar el camino a la comprensión, y tampoco es posible hacerlo más fácil. La purificación que nos capacita para ello no se puede ni acortar ni hacer más fácil, ¿no? Tiene que haber una purificación previa. Fíjense en que justamente de esto también habla el curso de milagros, ¿no? Si uno está atento y recuerda, ¿no?, se va a dar cuenta que es así, ¿no? Quiero decir algo acerca de la noche del espíritu. Hoy día está de moda hacer el peregrinaje hacia Oriente para encontrar allí la sabiduría y la iluminación. ¿Sí o no? Hay que ir a la India, para iluminarse hay que ir a la India. Con seguridad, en Oriente también hay cosas grandes, pero de lo que en Occidente tenemos en materia de gran tradición espiritual se recuerda poco. Uno se retira de eso. La gran mística del Poniente conoce 3 caminos. El primero es el camino de la purificación, el segundo es el camino de la iluminación y el tercero el camino de la unión. Pero en el fondo se trata simplemente de emprender el camino de la purificación. El camino de la purificación culmina en la noche del espíritu. Ese es un concepto o una imagen de Juan de la Cruz. La noche del espíritu significa que renuncio a todo tipo de conocimiento. Por ejemplo, que renuncio a averiguar las razones o los secretos del mundo o de averiguar algo acerca de Dios. Exige la renuncia total, la máxima purificación. De esa manera uno se vacía. En el taoísmo existe la imagen del centro vacío. Ahí reina la calma total, pero lo asombroso es que al ir a ese centro vacío y encarar la noche del espíritu, queriendo saber cada vez menos, por ejemplo, leyendo cada vez menos, preocupándose cada vez menos, y estando así cada vez más centrado,
Ocurre que alrededor de uno repentinamente sucede algo sin que uno mismo tenga que hacer algo. Uno permanece calmo y manteniendo esa calma, entra en sintonía con algo más grande. Allí aparecen los grandes entendimientos que a uno se le pueden ocurrir. Vienen de la noche del espíritu. La noche del espíritu también nos exige el olvido. Exige, por ejemplo, que uno esté dispuesto a olvidar su origen o a olvidar su propia historia. Yo he demostrado algo de esta sencillez. Es de no querer saber nada o de querer saber muy poco. Cuando uno está centrado de esa manera, uno se da cuenta que es lo esencial de inmediato. En ese caso solo necesito muy poca información y sin embargo inmediatamente sé qué es lo esencial. Eso surge de centrarse con sencillez. Voy a leerles un pequeño texto del libro Verdictetes, así se llama. El sabio asiente al mundo tal como es, sin miedo y sin intención. Está reconciliado con la fugacidad y no aspira a llegar más allá de lo que acaba con la muerte. Mantiene la visión general porque está en sintonía y solo interviene en la medida en la que lo requiere el flujo de la vida. Puede discernir, funciona o no funciona, porque no tiene intención. La sabiduría es el fruto de larga disciplina y práctica, pero aquel que la tiene sin esfuerzo. Siempre está en el camino y llega a la meta, no por buscar. Simplemente crece. Bellísimo, ¿no? Y ahora vamos a abordar un poco el tema de los sentimientos. Hay sentimientos a través de los cuales podemos entender algo y hay sentimientos que impiden el entendimiento. Hay sentimientos que posibilitan soluciones, por ejemplo el amor, y hay sentimientos que impiden soluciones, como por ejemplo el odio. Por eso para el entendimiento y para la solución es tan importante discernir los sentimientos. En muchos de mis libros he escrito acerca del discernimiento de los sentimientos, en algunos específicamente acerca de sentimientos determinados, por ejemplo, en órdenes del amor, sobre la ira, los celos, la indignación, el sentimiento básico y qué es lo que lo eleva hacia lo alegre. Yo distingo 4 tipos de sentimientos, dice Bert Hellinger, ¿no? Esto ya un poco ya lo dijimos una vez, pero acá está como más desglosado y como para poder comprenderlo bien, ¿no? Y es muy importante entender esto. El primer tipo de sentimientos es el sentimiento primario. Es un sentimiento que se deriva de la situación inmediata y que corresponde a la situación. Cuando la madre muere y el hijo es arrasado por el dolor y llora y solloza, eso es un sentimiento primario, corresponde a esa situación. Los sentimientos primarios a menudo son muy intensos, pero duran poco. Ni bien uno se entrega totalmente a ellos, pasan pronto. Los sentimientos primarios son despiertos y están orientados hacia afuera. Por ejemplo, en este caso el niño llora con los ojos abiertos, mira a su madre muerta y llora con los ojos abiertos. Cuando una persona cierra los ojos, se encuentra en un sentimiento diferente. Eso es un sentimiento secundario.
El sentimiento secundario es un reemplazo de la intensidad del sentimiento primario. Y también a los sentimientos secundarios se los disfruta. Uno se aferra a ellos porque sirven como defensa para no actuar. Por esa razón, un terapeuta nunca debe prestar atención a un sentimiento secundario. Ni bien se presta a ese sentimiento, el cliente le demuestra que no le puede ayudar. Porque el sentimiento secundario busca evitar la acción. Yo recién trabajaría con él una vez que haya abandonado el sentimiento secundario y regrese al sentimiento primario. Los sentimientos primarios obedecen a una conducción interna. Por lo tanto, la persona que se encuentra en un sentimiento primario jamás puede pasar vergüenza. Los demás comparten los sentimientos primarios. Ese compartir el sentimiento también nos hace fuerte a nosotros. A pesar de estar junto con el otro cuando compartimos el sentimiento, este no nos quita nada. A la inversa, cuando nos enfrentamos con sentimientos secundarios, nos sentimos desvalidos, incluso fastidiados. Nos sentimos usados. Mediante los sentimientos secundarios, una persona busca llamar la atención. Mediante un sentimiento primario no hay nadie que atraiga la atención sobre sí mismo. A través del sentimiento primario nos sentimos inmersos en una situación en la que compartimos el sentimiento, pero en la que no obstante permanecemos centrados en nosotros mismos. Pero en los secundarios es a la inversa. Por eso en el caso de un sentimiento secundario se debe seguir la premisa: no intervenir bajo ningún concepto. El criterio principal para reconocer si se trata de un sentimiento secundario son los ojos cerrados. Así que si alguien está en un sentimiento, ¿no? O sea, el secundario automáticamente cierra los ojos, ¿no? Ya sea en una constelación o en una situación cualquiera de la vida, ¿no? Diaria. El sentimiento secundario sigue una imagen interior, no está siguiendo la realidad. Dado que extrae su fuerza de una imagen interna, es necesario cerrar los ojos. Cuando se quiere ayudar a alguien a salir de un sentimiento secundario, se le pide abrir los ojos. Se le dice, por ejemplo, mírame. Repentinamente se nota que está con la cabeza clara y entonces está en un sentimiento primario. Con frecuencia es completamente diferente en comparación con el sentimiento secundario. A menudo comienza a reír en lugar de llorar. Se pone triste cuando antes había estado enojado. Luego existe un tercer tipo de sentimientos, que son los sentimientos adoptados, los sentimientos ajenos. Por ejemplo, los que provienen de una identificación. Eso lo vemos muy a menudo en las constelaciones familiares. La persona queda liberada cuando se manifiesta de quién o para quién ha adoptado ese sentimiento. Detrás del sentimiento adoptado muchas veces actúa el amor primario, el amor ciego, ¿no? Que dice Hellinger. Pero recién es posible llegar a él una vez anulada la identificación. La identificación impide que yo vea a la persona con la que estoy identificada. Miren ustedes qué cosa, ¿no? La misma identificación me impide ver a la persona con la que yo estoy identificada. No puede aparecer como alguien que yo pueda encarar, ya que a través de la identificación yo soy como ella, o como él, ¿no? Bueno. Si yo estuviera identificado con un hermano de mi padre, yo estaría sintiendo igual que él, y no podría verlo porque en la identificación yo soy como él. Pero cuando él se coloca frente a mí,
yo lo puedo mirar, respetar y amar. Y así se anula la identificación, ¿no? Fíjense cómo es el proceso, ¿no? De salir de las identificaciones, ¿no? Hola Nidia, bienvenida, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros debemos tener identificaciones, no? Y ahora vamos a ir al cuarto tipo de sentimientos que Hellinger lo llama metasentimientos o sentimientos del ser, que son sentimientos de un orden superior. En realidad son sentimientos sin emociones. Son fuerza pura para la acción. Cuando una persona se ve confrontada con situaciones que la conmueven, pasa a ese metanivel. En ese caso, por un lado, da la sensación de carecer de sentimientos, pero está completamente centrada. Aquí se nos presentan destinos que calan tan profundo que nos arrastran en todo concepto como sentimiento compartido, también como recuerdo. Eso en realidad es natural, eso es humano, y es humilde y es bueno. Pero el terapeuta debe contenerse, por eso pasa a un nivel superior. Se expone al todo, por así decirlo, y cuida de que todo siga bien. No debe entregarse al sentimiento, el terapeuta, ¿no? Tiene que mantenerse por encima del sentimiento. Sin embargo, si en una situación así también a él le brotan las lágrimas, no es una vergüenza. La palabra meta significa de un orden superior. Da la sensación de que uno va más arriba, a un nivel superior, ¿no? La imagen que acompaña es uno sube a la montaña en lugar de permanecer abajo. Desde la montaña se tiene una vista más amplia y al mismo tiempo se está en soledad. Uno no está íntimamente unido. Esa es una de las imágenes con las que uno puede trabajar. El famoso Milton Erickson, mientras trabajaba, a menudo se imaginaba que estaba suspendido del techo, mirando al cliente que estaba abajo. Así ganaba la visión general y la mantenía. Pero existe además una forma completamente distinta, que es la de retirarse al centro vacío, ¿no? Allí uno está completamente centrado. Por eso, si vamos a trabajar con constelaciones, ya sé que nos vayamos a hacer un ejercicio sistémico o lo que sea, es muy importante estar en ese centro vacío. Estando en el centro vacío uno tiene la unión más fuerte con el campo de fuerza y tiene un efecto sin actuar. Esa es otra imagen. Pero uno no debe quedar fijado a las imágenes. A través del efecto uno percibe lo que a uno más le ayuda y le hace bien. Pregunta de un participante. Durante las constelaciones pude ver una y otra vez la diferencia entre los sentimientos primarios y los secundarios. Quisiera comprender un poco mejor lo que has dicho acerca de los metasentimientos. Siento que el hecho de que puedas trabajar de esta manera está relacionado con eso. Y Hellinger le dice, aquí a menudo se puso de manifiesto que cuando una persona hablaba con la voz completamente normal, era el momento en el que el sentimiento era más fuerte, o sea que al hablar, estando muy presente en sí mismo, es cuando el sentimiento tiene la mayor fuerza. El terapeuta que sabe resiste la explosión de los sentimientos y logra al final que la persona pueda hablar con total normalidad. En el caso de sentimientos muy fuertes, con frecuencia le digo que sienta sin sonido, sin palabras, solo respirando muy profundamente. De esa manera el sentimiento va mucho más profundo que cuando la persona grita en voz alta.
Sin embargo, también hay situaciones en las que el sentimiento brota como un grito primal con toda la fuerza. Eso es otra cosa. Ese tipo de grito estremece hasta el alma. Hay sentimientos en los que uno puede confiar totalmente. El sentimiento en el que podemos confiar tiene determinadas características. Es un sentimiento sin emoción. Es algo completamente claro, ¿no? Y estos sentimientos Hellinger los denomina metasentimientos. El coraje, por ejemplo, pertenece a los metasentimientos. El coraje, entiéndase como la valentía, porque veo que hay países donde coraje significa otra cosa. Como coraje, me da coraje, como bronca, ¿no? Algo así. Por eso, claro, el coraje como entendido como valentía, ¿no? La humildad es un metasentimiento. La sabiduría también. Sabiduría significa que yo sé determinar si algo funciona o no funciona. Esa diferenciación se puede establecer porque se está en sintonía con algo más grande. La sensación que se tiene estando en esa sintonía es la misma que se tiene al nadar en un río calmo. La más mínima corriente se percibe de inmediato. O navegando en un velero con las velas izadas de inmediato se percibe el más escaso movimiento de aire. Los metasentimientos son sentimientos en sintonía, ¿no? Y con esos sentimientos son los con los que tiene que trabajar el terapeuta. A la percepción sobre lo que funciona y lo que no funciona, se le oponen varias cosas. Por ejemplo, que una persona quiera algo que no está en sintonía. La otra es que la persona no sea capaz de tener esa percepción porque está inundada por sentimientos ajenos, sentimientos que no le pertenecen, o sea, que vienen de su familia de origen. Los metasentimientos tienen una calidad de ligereza. No hay nada pesado, no hay dramatismo, son sencillos, ¿no? Y uno logra llegar allí cuando uno se libera de las propias implicaciones. En las constelaciones es posible averiguar cómo liberarse de ellas. Muchos de los sentimientos son originados por la conciencia. Recordemos que conciencia significa que yo me guío por aquello que me garantiza mi pertenencia a mi familia. Una buena conciencia o conciencia tranquila significa que estoy en concordancia con aquello que es válido en nuestra familia para poder pertenecer. Tener una mala conciencia significa que reacciono con miedo ante la pérdida de mi pertenencia. Aquel que está atrapado en este miedo no puede percibir los sutiles movimientos de los metasentimientos. Un niño, por ejemplo, no lo puede porque aún depende completamente de los otros sentimientos, ¿no? Y esto es muy importante, darse cuenta de los sentimientos, qué tipos de sentimientos estamos atrapados, ¿no? ¿A quién nos salude? Hola Nidia. Ah, no, Nidia la saludé recién. Hola Luz Mirella. Hola Las Aventuras de Santi. Bien, ¿no se acuerdan? Rabia, desesperación y amor, ¿no? Son sentimientos violentos. A menudo se originan en un punto en el que un movimiento amoroso fue interrumpido a una edad temprana, en el que el niño no sabía cómo seguir, ¿no? O sea, cuando nos encontramos con estos sentimientos, ¿no? Como la rabia, la desesperación, el amor. Fíjense en el amor. Eh, los violentos, fíjense, acá está hablando primero de los violentos, ¿no? Como la rabia, ¿no?
se deben siempre a movimientos interrumpidos, porque esa rabia protege al niño ante el dolor del amor. La rabia aquí solo es el otro lado del amor, ¿no? Si yo durante la terapia saco afuera la rabia, repito lo que ocurrió en aquel momento, ya que el movimiento amoroso fue y sigue estando interrumpido. Si bien se repite la experiencia, no por eso queda solucionada. Mediante esa rabia uno se hace la ilusión de elevarse por encima de los padres. Durante ese tipo de expresión del sentimiento, algunas personas le dicen al padre o a la madre, yo te mato. Con esa actitud consideran que en primer lugar, realmente lo han hecho, y en segundo lugar, que con ello han logrado algo. Pero no han logrado absolutamente nada. Y con frecuencia se castigan por eso. Si durante la terapia la persona pretende exteriorizar su rabia de esa manera, yo lo detengo, dice Hellinger. Porque en este caso la rabia es un sentimiento de defensa. Entonces, cuando ya no puede exteriorizar la rabia de esa manera, se conecta con el sentimiento que está detrás, o sea, con el amor y el dolor. Esos dos sentimientos van juntos. Ese amor es mucho más doloroso que la rabia. Es el sentimiento más doloroso que existe, porque se vive junto con la sensación de impotencia total. Si yo expreso la rabia, niego mi impotencia. Ni siquiera la siento. Las palabras decisivas que la persona ha de pronunciar en ese momento son, presten atención aquí, por favor. Cuando nos sentimos impotentes, debemos decir por favor. ¿Pueden sentir la fuerza que tienen en comparación con el ataque de rabia? Papá, por favor. Mamá, por favor. Qué fuerza que contienen esas palabras y qué dolor. Hay situaciones en las que un niño se sintió abandonado, quizás porque fue descuidado, olvidado en algún lugar, no sé. El niño entonces se sintió desesperado. Si yo durante la terapia logro que exteriorice esos sentimientos de desesperación, se obtiene un buen efecto. No son una defensa del abandono vivido, sino que es lo que corresponde exactamente y eso ayuda. Cuando es desesperación, ¿no? Para cerrar vamos a hablar del odio. El odio nos encadena con el perpetrador. La víctima queda libre del perpetrador cuando se retira. Al retirarse remite al perpetrador a su propia alma y a su propio destino. Y eso es una forma de respetar. Por eso cuando nosotros nos inclinamos y decimos te honro y te agradezco, no es que me estoy humillando ante el otro, no. Estoy dejando lo que es de él con él. A su propia alma. Te devuelvo, que siempre se devuelve con las manos hacia abajo, ¿no? Perdón. Te devuelvo esto, que no me corresponde, ¿no? Eso es respetar. Entonces de esa manera la víctima queda libre. Retirarse no me sale la palabra, perpetrador y su acción hacia el centro vacío da fuerza. Y de ser una víctima, la persona pasa a ser alguien en condiciones de actuar. Sin embargo, aquellos que persiguen y se indignan, los moralistas y los inocentes, en el alma son malhechores.
Sus violentas fantasías a menudo son peores que la acción del perpetrador. No sé por qué no me sale la palabra perpetrador. ¿Esto lo vieron así alguna vez? ¿No? Los moralistas, que hay tantos. Yo, que yo soy la víctima inocente. En el alma son malhechores. Sus violentas fantasías a menudo son peores que la acción del perpetrador. Vamos a dejarlo aquí, ¿no? Porque acá en Argentina ya son las 12:30 y es la hora del almuerzo. Se me hizo un poco tarde, quería empezar más temprano y no pude. Y vamos a hablar del alma en el próximo encuentro, ¿no? Así que bueno, gracias por acompañarme. Y en el próximo encuentro vamos a hablar de todo este tema del alma, ¿no? Y lo que significan los movimientos del alma, como lo explicó Bert Hellinger, ¿no? Gracias.